Mi mejor amiga no soportó que mi vida cambiara y terminó destruyendo nuestra relación. Mi nombre es Marcela, tengo 29 años y llevo días pensando si debía escribir esto o no, pero ya no puedo seguir cargándolo sola. Conocí a Valeria de 30 años en la secundaria. Éramos de esas amistades que la gente envidia. Hablábamos todo el tiempo, nos contábamos absolutamente todo, hicimos juntas todos los proyectos de clase, nos apoyamos en las rupturas, en las crisis existenciales adolescentes, en los sueños imposibles. Cuando crecimos y empezamos la universidad, cada una eligió carreras distintas y ciudades distintas, pero nos prometimos que nada iba a separarnos. Y por muchos años, fue verdad. Siempre nos escribíamos, siempre nos buscábamos. Era esa amiga que aunque no habláramos todos los días, sabía exactamente cómo me sentía con una sola llamada. Yo de verdad creía que ella iba a ser mi persona para siempre. Todo empezó a cambiar hace poco más de 3 años, cuando conocí a Daniel, 32M. Al principio Valeria parecía contenta por mí, o al menos eso decía. Me escuchaba emocionarme con cada pequeña cosa que Daniel hacía. Se reía conmigo cuando me mandaba flores al trabajo, o cuando planeábamos viajes juntos. Pero después de unos meses, los comentarios comenzaron a cambiar de tono. Cada vez que hablaba de Daniel, ella soltaba bromas incómodas como no te vayas a olvidar de tus verdaderas amigas o ya verás como después de casarte todo cambia. Yo trataba de no darle importancia, de pensar que era miedo normal a que nuestra dinámica cambiara. Cuando Daniel me propuso matrimonio después de 2 años de relación, yo estaba en las nubes. Y quise que Valeria fuera una de las primeras en saberlo. Pensé que lloraría de emoción, que me abrazaría. Pero solo se quedó en silencio. Tardó en felicitarme, y su abrazo fue frío, mecánico, como si me felicitara por mudarme a otro país sin ella. Después del compromiso, su comportamiento empeoró. Cancelaba salidas a última hora, ponía excusas absurdas, o directamente no contestaba mis mensajes. Cuando aceptaba verme, pasaba toda la tarde criticando pequeños detalles de la boda, que si los centros de mesa eran cursis, que si mi vestido era demasiado sencillo, que si Daniel se veía demasiado serio para mí. Publicaba frases en redes sociales sobre amigas que olvidan sus raíces por un hombre o personas que cambian apenas se ponen un anillo. Me dolía, claro. Pero trataba de justificarla, pensando que estaba pasando un mal momento personal, que no era fácil para ella verme construir una nueva etapa. Y yo tampoco quería perderla. Así que minimizaba todo. Me repetía que era mi mejor amiga, que había estado conmigo cuando nadie más lo hizo, que merecía toda mi paciencia. Llegó el día de mi despedida de soltera. La organizó mi prima y mis amigas más cercanas. Valeria llegó tarde, ya algo tomada, y desde que entró, noté la incomodidad en el aire. Se dedicó a hacer bromas pesadas frente a mis invitados. Dijo que Daniel seguro me dejaría cuando se cansara, que yo no sabía estar sola, que no éramos tan felices como aparentábamos. Yo estaba tan avergonzada que me pasé la noche entera evitando llorar. Mi familia me preguntó después si quería reconsiderar invitarla a la boda. Les dije que no. Que era mi amiga. Que debía entenderla, ayudarla a pasar por esta etapa. 15 días antes de la boda, Daniel y yo habíamos planeado una sesión de fotos sencilla, algo informal para tener recuerdos bonitos. Ese día, yo tenía cita en un salón de belleza para peinarme y arreglarme un poco. Valeria me insistió en acompañarme, diciendo que quería ayudarme a elegir el maquillaje perfecto. Yo acepté, porque parte de mí seguía queriendo que todo volviera a ser como antes. En el salón, dejé mi bolso en la recepción mientras me atendían. Charlamos un poco, todo parecía normal. Valeria se mostró simpática, me hizo reír, parecía realmente feliz de estar conmigo ese día. Cuando regresé a casa más tarde, me di cuenta de que mi anillo de compromiso no estaba. Busqué desesperadamente en la casa, en el auto, llamé al salón, revisé cada rincón. Nada. Estaba devastada. Me sentía una irresponsable, una tonta. ¿Cómo podía perder algo tan importante? Daniel trató de tranquilizarme, pero yo lloraba sin consuelo. Al día siguiente, encontré una nota anónima en el buzón de la casa. Una mujer que pierde su anillo antes de casarse no merece casarse. Mi sangre se heló. La única persona que había tenido acceso a mi bolso había sido Valeria. Cuando la confronté, no solo lo negó, sino que empezó a gritarme acusándome de desconfiada, de malagradecida, de haber cambiado. Esa fue la última vez que hablamos. Me rompió el corazón perderla de esa manera. Me rompió todavía más saber que para ella yo era algo que se podía sabotear solo por no quedarse atrás. Daniel me ayudó a comprar un anillo nuevo y la boda siguió adelante, pero sinceramente, no hubo un solo momento durante ese día en que no pensara en ella. No sé si hice bien alejándome. A veces extraño tanto a la Valeria de antes que me dan ganas de escribirle, de decirle que la perdono aunque nunca pidió perdón. Pero luego recuerdo la humillación, el dolor, la traición, y sé que no puedo volver atrás. No sé si estoy exagerando. Solo sé que ya no soy la misma. Actualización 1. Después de la boda, traté de enfocarme en mi nueva vida con Daniel. No fue fácil, había momentos en los que me encontraba pensando en Valeria, en todo lo que vivimos, y me preguntaba en qué momento todo se rompió tan feo. Aún así, traté de ser positiva.
Me dije que ella había hecho su elección y que yo tenía que proteger mi paz. Pero no terminó ahí. A las pocas semanas, empezaron a pasar cosas raras. Primero fueron mensajes anónimos a mi correo personal, diciendo cosas como la verdadera amistad no se abandona o vas a terminar sola y llorando. No sabía si era ella, pero en mi instinto lo supe. Luego, empezaron a llegar flores a mi trabajo, sin tarjeta, todas las semanas. No era algo romántico, ramos de flores blancas o lirios, como de funeral. Al principio pensé que era una coincidencia, pero luego supe que no. Un día, Daniel me confesó que había recibido una llamada a su número personal. Era una mujer, y aunque no quiso decir su nombre, le insinuó que yo le había sido infiel poco antes de casarnos. Que él debía investigar, que no sabía con quién se había casado realmente. Daniel no le creyó ni un segundo, pero yo me derrumbé. Sentí que el pequeño mundo que había logrado construir se estaba desmoronando poco a poco y que la persona que me conocía mejor que nadie estaba usando esa información para hacerme daño. Intenté mantenerme tranquila, ignorarlo, no darle más importancia de la que merecía. Pero cada vez era más claro, Valeria no había aceptado mi decisión de seguir adelante con mi vida. La gota que colmó el vaso fue hace unos días. Salí con unas amigas del trabajo a cenar, algo totalmente casual. Cuando regresé al estacionamiento, encontré mi coche rayado en un costado, con una palabra grabada que me dejó helada: traidora. No tengo pruebas directas, no la vi hacerlo, pero honestamente, ¿quién más? ¿Quién más sabría exactamente a qué lugares suelo ir, qué coche manejo, qué palabra usaría que doliera más? Estoy cansada. Estoy rota. Hay días en los que me pregunto si debería haber hecho algo diferente, si debí insistir más en salvar esa amistad, si debí haberla entendido mejor. Pero luego veo todo lo que está haciendo ahora y entiendo que nada de eso era amor, ni amistad verdadera. Era necesidad, era obsesión, era miedo a quedarse sola, pero no era amor. Daniel me ha sugerido poner una denuncia, aunque todavía estoy dudando. Parte de mí todavía se resiste a creer que llegamos a este punto, que alguien que estuvo conmigo en mis peores momentos, que vio mis lágrimas y mis sueños más grandes, ahora quiera destruir mi vida solo porque ya no la incluye como antes. Me da vergüenza, me da tristeza, me da miedo. No sé qué voy a hacer todavía. Solo sé que ya no quiero seguir viviendo con miedo a salir de mi casa, a recibir mensajes extraños o a encontrar más amenazas escondidas en mi vida. Gracias a quienes me leyeron la primera vez y me dieron palabras de ánimo. No sé si merezco su apoyo, pero sepan que significó más de lo que pueden imaginar. Prometo actualizar si pasa algo más. Actualización 2. Quisiera decir que las cosas se calmaron desde la última vez que escribí, pero la verdad es que no, y en cierto modo me siento peor que antes porque ahora sé cosas que ojalá nunca hubiera descubierto. Después del rayón en el coche, decidí seguir el consejo de Daniel y poner una denuncia. Me sentía ridícula en la comisaría tratando de explicar que creía que era mi ex mejor amiga la que me estaba acosando, pero aún así lo hice. Me abrieron un expediente por acoso y daño a la propiedad. No podían hacer mucho sin pruebas, pero al menos quedó asentado que yo había hecho la denuncia. Salí de ahí sintiéndome todavía más vulnerable de lo que había llegado, pero Daniel insistió en que era el primer paso para protegernos. A los pocos días, me pasó algo que terminó de derrumbarme. Un compañero del trabajo, con el que apenas había cruzado palabras, me llamó aparte y me preguntó si todo estaba bien en mi casa. Me sorprendió muchísimo y le pregunté por qué. Resulta que alguien había creado una cuenta falsa de correo electrónico y había enviado mensajes a varias personas de mi oficina diciendo que yo estaba teniendo problemas mentales, que era inestable, que había intentado autolesionarme, que necesitaba ser vigilada. Todo anónimo, claro, pero todos en mi oficina supieron de inmediato que era sobre mí. Tuve que pasar la vergüenza de explicarle a mi jefe que era mentira, que estaba lidiando con un tema personal complicado y que no representaba ningún riesgo para nadie. Esa noche lloré como no lo había hecho en años. No entendía cómo alguien que me conocía también podía usar precisamente mis inseguridades más profundas para tratar de destruirme. Fue Daniel quien empezó a investigar por su cuenta. Revisó las flores que me habían mandado al trabajo, todavía conservaba una nota de la primera entrega y, con un poco de insistencia, logró que en la florería le dieran el nombre que aparecía en la tarjeta de pago. No era Valeria directamente, sino un nombre inventado, pero con la dirección de correo electrónico que usaron para el pedido, Daniel rastreó una cuenta secundaria de Valeria que, aparentemente, había usado para otros pedidos también. Yo no sabía si reír, llorar o salir corriendo. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que no fue un arranque de enojo, ni una explosión emocional de un mal día. Era algo planeado, sistemático, deliberado. Meses enteros dedicados a arruinarme poco a poco, a aislarme, a hacerme dudar de mi vida y de mi relación. Daniel quería ir directamente a la policía con esta nueva información, pero yo dudé. Parte de mí todavía sentía que no quería arruinarle la vida a Valeria, aunque ella claramente no tenía problema en arruinar la mía. Tomé unos días para pensarlo. Me desconecté de redes sociales, apagué mi teléfono personal y solo usé el de Daniel cuando era estrictamente necesario. Necesitaba espacio, aire, un mínimo de paz. Durante ese tiempo, empecé a soñar constantemente con ella, con situaciones viejas de nuestra amistad, con momentos felices que ahora se sentían envenenados.
Era como revivir dos personas, la Valeria que fue mi hermana, y la Valeria que ahora parecía un fantasma empeñado en destruirme. No sé en qué momento todo se salió tanto de control. A veces me despierto en medio de la noche preguntándome si hubo algo que pude haber hecho diferente. Tal vez si hubiera hablado con ella antes, si hubiera puesto límites de otra manera, si no hubiera dejado que se sintiera reemplazada. Pero otra parte de mí sabe que nada justifica lo que está haciendo. Por ahora, estamos guardando toda la evidencia que tenemos. No sé aún si voy a proceder legalmente, pero sé que tengo que protegerme. Y sobre todo, proteger la vida que estoy tratando de construir. Actualización 3. Las cosas han escalado de una manera que jamás imaginé y ahora sé que ya no se trata solo de sentimientos heridos o resentimientos, sino de algo que podría haber terminado muy mal. Después de todo lo que había pasado, Daniel y yo tomamos la decisión de reforzar la seguridad en casa. Instalamos cámaras afuera, pusimos cerraduras nuevas, y hasta empezamos a revisar el auto antes de usarlo. Yo sé que suena exagerado, pero ya no podía confiar en que nada fuera seguro. Cada pequeña cosa fuera de lugar me ponía al borde del pánico. Ya no era solo tristeza o enojo, era miedo real. El viernes pasado, salí del trabajo un poco más tarde de lo normal. Estaba cansada, solo quería llegar a casa, bañarme y acostarme. Cuando llegué al estacionamiento, vi que había un sobrepegado al parabrisas de mi coche. No tenía remitente, solo decía mi nombre, escrito con marcador negro. Lo abrí con manos temblorosas y lo que encontré adentro me dejó helada. Era una impresión de varias fotos mías. Fotos que claramente habían sido tomadas sin que yo me diera cuenta. Algunas en el supermercado, otras entrando a mi edificio, otra mientras caminaba al trabajo. No había notas, no había amenazas escritas, pero el mensaje era claro: te estoy vigilando. Me subí al coche como pude y lloré todo el camino a casa. Daniel llamó a la policía de inmediato. Esta vez no hubo dudas. Les mostramos las fotos, les entregamos la evidencia anterior, todo lo que habíamos recopilado. El oficial que nos atendió fue muy directo, me dijo que esto ya no era solo acoso, que podía clasificarse como acecho, y que tenía todo el derecho de solicitar una orden de restricción urgente. Todavía estaba temblando cuando firmé los papeles. Nunca en mi vida pensé que tendría que pedir protección contra alguien a quien alguna vez consideré familia. Durante la madrugada, mientras trataba de dormir, me encontré repasando mentalmente todos los momentos en que Valeria me mostró señales de su dependencia emocional y yo no quise verlas. Recordé como una vez, en la universidad, tuve una relación corta con un chico y ella prácticamente dejó de hablarme durante semanas, hasta que terminamos. Recordé cómo, si pasaba más de 2 días sin contestarle un mensaje, me enviaba audios llorando o acusándome de no quererla. Pensaba que era intensidad de amistad, que éramos jóvenes, que era normal necesitar a alguien así cuando todo el mundo parece incierto. Ahora sé que eso nunca fue normal. Que yo fui su refugio, su centro, su obsesión, sin darme cuenta. Hoy la policía fue a buscarla para notificarle formalmente la orden de alejamiento. No sé qué va a pasar. No sé si se va a detener o si va a buscar otra forma de acercarse. Tengo miedo, pero también siento una especie de paz, como si finalmente hubiera puesto un límite que debí poner hace años. No quiero vivir el resto de mi vida con miedo. No quiero cargar eternamente con la culpa de haber dejado que alguien me lastimara tan profundamente solo porque alguna vez compartimos momentos felices. Me prometí a mí misma que iba a sanar. Aunque me tome meses. Aunque duela. Aunque tenga que reconstruirme pedazo por pedazo. Actualización 4. Ojalá pudiera decir que después de la orden de alejamiento las cosas mejoraron, pero lamentablemente no fue así. Estoy escribiendo esto todavía con las manos temblando porque siento que Valeria ya no tiene límites, y ahora me doy cuenta de que si no hubiera tomado medidas antes, quizá estaríamos hablando de algo mucho peor. Después de que le entregaron la orden de alejamiento, pasaron unos días relativamente tranquilos. No había mensajes, no hubo flores, no vi nada raro alrededor de casa ni en el trabajo. Por primera vez en meses, dormí relativamente bien. Daniel y yo empezábamos a pensar que finalmente se había dado por vencida. Incluso empecé a considerar abrir de nuevo mis redes sociales, que había cerrado desde que empezó todo. Pensé que, tal vez, todo había terminado. Qué ingenua fui. Hace 3 días, Daniel y yo asistimos a una entrevista importante. Yo había estado buscando un ascenso dentro de mi empresa, y como parte del proceso tenía que asistir a una cena formal con varios ejecutivos y posibles nuevos socios. Era una oportunidad enorme, no solo para mi carrera, sino para recuperar un pedazo de normalidad en mi vida. Me había preparado semanas para esa noche. Estaba nerviosa pero emocionada, con ese tipo de nervios que da saber que puedes estar a punto de cambiar tu vida. La cena se estaba llevando de maravilla. Hasta que todo se vino abajo. En medio de la velada, el gerente de otro departamento me llamó aparte. Me dijo en voz baja, muy incómodo, que alguien había enviado correos a toda la mesa directiva acusándome de comportamiento inapropiado, de acoso laboral, y de falsificar referencias para obtener mi puesto actual. Adjuntaron capturas falsas de mensajes, supuestas quejas de compañeros inventados, incluso documentos manipulados. Todo, absolutamente todo, era mentira. Pero el daño ya estaba hecho.
Me vi obligada a pasar la mitad de la noche aclarando la situación, mostrando mis verdaderos documentos, mis referencias, todo. Afortunadamente, mis jefes me conocen bien y sabían que algo raro había detrás, pero no pude evitar sentir que la noche que podría haber cambiado mi vida quedó manchada para siempre. Cuando llegamos a casa, no pude parar de llorar. Daniel me abrazaba mientras yo repetía una y otra vez, ¿por qué? ¿Por qué sigue haciéndome esto? Fue él quien, mientras yo lloraba en el sofá, encontró el correo anónimo. Alguien lo había enviado desde una cuenta falsa, pero cometieron un error. Usaron una dirección IP registrada en un café local que quedaba a 2 calles de donde vivía Valeria. Daniel tomó capturas de todo y las envió al abogado que nos está ayudando con la orden de restricción. Hoy por la mañana hablamos con la policía otra vez. Les entregamos las nuevas pruebas, y esta vez nos dijeron que podemos pedir una extensión de la orden de alejamiento para incluir no solo acercamiento físico, sino también contacto digital. También podemos iniciar un proceso penal si queremos. No sé si quiero pasar por eso. Cada vez que pienso en enfrentarla de nuevo, en verla sentada en una sala de audiencias, siento náuseas. Pero también sé que no puedo seguir viviendo así. Que esta no es la vida que quiero. Que merezco sentirme segura, merezco construir algo sin miedo a que me lo arranquen de las manos. No sé qué voy a decidir todavía. Parte de mí quiere desaparecer del mapa y olvidarlo todo. Otra parte, cada vez más fuerte, quiere pelear hasta que ya no pueda hacerme más daño. Sea como sea, no voy a rendirme. Actualización 5. Después de la última humillación en mi trabajo, pasé varios días en un estado que no sé describir bien. Era como estar atrapada entre 2 versiones de mí misma, una que quería seguir creyendo que todo era un mal sueño, que en cualquier momento Valeria iba a darse cuenta de lo que estaba haciendo y se detendría, y otra, más fría, más lúcida, que entendía que si no ponía un alto definitivo, ella no lo iba a hacer jamás. Y que tal vez ya era demasiado tarde para salvar cualquier recuerdo bonito que me quedara de ella. Daniel ha sido un apoyo incalculable en todo esto. Me acompañó a cada reunión con el abogado, estuvo a mi lado en cada llamada con la policía, no dejó que me rindiera en los días en los que solo quería encerrarme y desaparecer. Y fue él quien, mirándome a los ojos una noche mientras cenábamos, me dijo algo que no había querido aceptar. Si no proteges lo que estás construyendo ahora, le estás regalando tu vida a quien menos lo merece. Así que tomé la decisión. No solo extendimos la orden de alejamiento a nivel digital, sino que también presenté una denuncia formal por acoso y daños. No fue una decisión fácil. Firmar esos papeles fue como ponerle el último clavo a un ataúd que había tardado años en construir. Sentí que con cada firma estaba matando la poca esperanza que me quedaba de que algún día pudiera recordar a Valeria sin dolor. Hace 2 días tuvimos la primera audiencia preliminar. No sé cómo describir la sensación de verla allí, en la misma sala, a metros de mí, con esa cara que no reconocía. No era la Valeria que me abrazaba cuando me rompían el corazón en la universidad. No era la Valeria que me acompañaba a casa después de estudiar hasta tarde. Era alguien más. Alguien que me miraba con odio, con resentimiento, como si yo fuera la que le había robado algo. Valeria negó todo. Dijo que no tenía idea de qué hablábamos, que alguien estaba tratando de arruinar su vida y que éramos nosotros. Cuando le mostraron las pruebas, las IPS, las cuentas falsas, las flores pagadas con su correo alternativo, bajó la cabeza. No dijo más. El juez nos concedió medidas de protección más estrictas mientras el proceso avanza. No puedo acercarme a ella, pero más importante, ella no puede acercarse a mí ni intentar comunicarse de ninguna manera. Si rompe alguna de esas condiciones, puede enfrentar consecuencias mucho más graves. No voy a mentir, salir del juzgado no se sintió como una victoria. Se sintió como un duelo. Estoy llorando mientras escribo esto. Porque no importa cuánto daño haya hecho, hubo un tiempo en que Valeria fue mi familia, mi hogar, mi refugio. Y perder eso, aunque fuera necesario, duele más de lo que pensé. Pero también sé que tomé la decisión correcta. Por mí, por Daniel, por la vida que estoy tratando de construir. No merezco vivir con miedo. No merezco caminar mirando sobre mi hombro todos los días. Estoy tratando de enfocarme en el futuro ahora. En proyectos nuevos, en amistades sanas, en aprender a confiar de nuevo, poco a poco. Sé que no será fácil. Sé que va a doler todavía mucho tiempo. Pero también sé que ya no estoy sola para enfrentarlo. Actualización final. Supongo que esta sí será mi última actualización. No porque ya todo sea perfecto ni porque el dolor haya desaparecido del todo, sino porque siento que finalmente he llegado a un punto donde puedo cerrar este capítulo de mi vida con dignidad y sin arrastrar más heridas. Han pasado ya varios meses desde la última vez que escribí. El proceso legal con Valeria terminó. Llegamos a un acuerdo donde, para evitar un juicio largo y doloroso, ella aceptó mantener distancia total y someterse a supervisión de cumplimiento durante 1 año. Si vuelve a acercarse, si vuelve a intentar contactarme, enfrentará cargos serios. No la he vuelto a ver. No he recibido más mensajes, ni flores, ni amenazas. Al principio me costaba creerlo, pensaba que en cualquier momento aparecería otra vez, que algo iba a estallar. Pero poco a poco, el silencio se volvió una especie de bálsamo. Al principio fue un silencio lleno de ansiedad, y ahora es un silencio lleno de paz.
Renuncié a mi trabajo en la empresa donde pasaron tantas cosas feas. No porque me hayan tratado mal, de hecho, me apoyaron más de lo que podría haber esperado, sino porque necesitaba empezar de nuevo en un lugar donde no cargara con todos esos recuerdos pesados. Encontré un nuevo trabajo en otra ciudad, a unas horas de donde vivía antes. Un trabajo que me reta, que me emociona, y donde soy una persona nueva, no una versión rota de quien fui. Daniel y yo seguimos juntos. Más fuertes, más unidos que nunca. Pasamos por cosas que pocas parejas aguantan, y salimos del otro lado. Le debo mucho más de lo que las palabras pueden decir. Sin su apoyo, su fe, y su paciencia infinita, no sé dónde estaría hoy. Hace unas semanas, me animé a salir con nuevas amigas del trabajo. Fue raro al principio. Me sentía como alguien que había olvidado cómo confiar, como reír sin estar esperando el golpe bajo. Pero poco a poco, me estoy permitiendo volver a abrirme. Poco a poco, estoy recordando que no todas las amistades terminan mal, que no todo el mundo que entra en tu vida viene a hacerte daño. A veces todavía sueño con Valeria. Sueños raros, donde no sé si somos amigas o enemigas. Sueños donde todo está como antes, pero al fondo hay algo roto que ninguna de las dos menciona. Creo que una parte de mí siempre va a llorar por lo que pudo ser y no fue. Pero hoy, por primera vez en mucho tiempo, me siento en paz. No perfecta, no invencible. Solo en paz. Y eso, para mí, ya es muchísimo. Gracias a todos los que me acompañaron en esta historia. Gracias por su paciencia, su apoyo, sus palabras. Gracias por no hacerme sentir loca cuando sentía que el mundo entero no entendía lo que estaba viviendo. Cierro esta etapa con todo mi corazón.